Entonces nos vamos con otro de los de las Biblias vivientes, y más en un tema que yo apasiono, el que me permitió llegar a México, los transformadores. Entonces, el ingeniero Vargas, que me está mirando así como diciendo, llegaste y nos conocemos y ya, es una persona que nos va a hablar desde la selección, desde qué consideraciones hay que tener para un transformador en edificaciones de gran altura, la relación costo-beneficio. A veces pensamos que la eficiencia de un transformador debe ser para tal carga. Él tiene las respuestas. Y sobre todo porque empezó desde la época de puro transformador en aceite hasta estar hoy en transformadores en resina. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Y quiero ofrecerles una disculpa porque, según mi horario, decían, empezamos a la 1, llegué un poco tarde, me da pena que están ustedes aquí. Sinceramente, una disculpa para todos. Es indudable que presentarnos ante un público que en muchos casos estoy seguro que conoce más que lo que estamos aquí, exceptuando a Abel, obviamente. Para nosotros es una distinción participar conjuntamente con él por su sapiencia, por su experiencia muy larga, en tiempo muy largo, y además considerarlo un gran amigo antes que competidores en la materia de diseño específicamente. Quiero hacerles una introducción para llegar al punto que me corresponde o que José me está obligando a participar. Ustedes saben, si no, entérense que es algo drástico, dramático. El 40% de la energía mundial es consumida por los edificios. Las plataformas que facilitan la convergencia entre los datos y la tecnología incrementan la eficiencia energética hasta en un 50% y reducen los costos de energía hasta en un 30%. Esto nace de un estudio elaborado por la División de Digital Energy de Schneider Electric México y Centroamérica. En ese sentido, las posibilidades que ofrece un edificio inteligente o de gran altura son incontables, y por eso solamente en el año de 2019 se calculó en el mundo una inversión que superó los 16,000 millones de dólares, según estudios de la SE y Onboard. Los resultados de dicho estudio arrojan que el 40% de la energía mundial se consume en edificios, el 75% de los costos operativos de un rascacielos a lo largo de su vida se debe al mantenimiento y a los gastos de explotación, y el 30% de esta energía consumida en inmuebles, que es lo más triste, se desperdicia por la ineficiencia de los sistemas de gestión. Algo a lo que se ha referido Abel en varios de sus puntos. De ahí que los edificios de gran altura e inteligencia destaquen cada vez más, ya que brindan una mejora en la calidad de vida de las personas que los habitan, operan bajo exigencias de programas de seguridad y permiten, con base en su monitoreo, que es otro aspecto fundamental, obtener información y datos de todo lo que dentro de él ocurre para optimizar su eficiencia. Imagínense un cuerpo humano perfecto, pero que puede tener fallas y que por lo tanto está sujeto a un monitoreo. Y los doctores que iniciamos a participar en su diseño, le entregamos esa responsabilidad posterior a quien lo administra, quien lo opera y quien da el mantenimiento adecuado. Dentro de
los temas que fue desarrollando Abel le llama los retos que enfrentan los edificios de gran altura en la actualidad y se refiere justamente a los criterios de diseño. Como él ha dicho, las empresas que tenemos la oportunidad de no solamente construir, sino diseñar nuestros proyectos, iniciamos justamente con los datos que nos proporciona nuestro cliente, que generalmente es un proyecto civil. Ese proyecto civil, si tenemos las herramientas adecuadas, nosotros, en nuestro caso, utilizamos, y mucha gente de ustedes, un esquema Revit que nos permite que, al utilizar un esquema 2D, podríamos transferirlo a 3D e imaginarnos cómo vamos a construir ese diseño partiendo fundamentalmente de los datos que un cliente nos proporciona, los datos básicos, la carga instalada. Posteriormente tendremos que desmenuzar totalmente esa carga supuesta, esa carga instalada, que va a alimentar a N sistemas, los que obviamente ustedes se imaginan que ha dicho Abel, y que son verdaderamente los que van a hacer que funcione ese edificio, esa torre de gran altura, o edificios de gran demanda, como le hemos llamado nosotros. Y para ello, en esa consideración de la carga instalada o de la demanda contratada, empiezan a intervenir criterios que no pueden ser exactamente igual entre todos nosotros, entre nosotros mismos, sino que tenemos que analizar el criterio según la experiencia que hemos ido teniendo en el diseño, en la instalación y en la operación continua de esos edificios. Y esa eficiencia y esas demandas medidas en tiempo, o sea, medidas exactamente para saber si la capacidad instalada, la capacidad demandada, es correspondiente a la vida diaria de la operación del edificio. Para ello, tanto en nuestra asociación como en trabajos en conjunto, independientemente de que somos una sociedad en competencia, empresas en competencia, hemos trabajado conjuntamente como equipos de trabajo, como aportadores de conocimiento para que se transmita, en este caso por fortuna, a auditorio como ustedes, y ojalá se pudiera ser a otras entidades de estudio. Y entonces empezamos a trabajar con Comisión Federal, con las entidades que corresponden a la inspección final de los diseños y de las instalaciones, y empezamos a utilizar criterios específicos como son la demanda real, pero los factores de diversidad. Las cargas no operan todas al mismo tiempo en forma simultánea. Eso no existe. Y si uno solamente hiciera una fórmula matemática de suma de cargas, resultaría que la capacidad instalada sería inmensa. Eso no es correcto. Y eso es un principio que debe tener un diseñador de equipo y material para diseñar un conjunto. Hay otro término que es la coincidencia. O sea, tampoco podemos decir que cuando opera un edificio la coincidencia es precisa, exacta. Tampoco es cierto. Entonces, para ello tenemos que ir haciendo estudios
de las mismas instalaciones, utilizando información propia, información de la misma Comisión Federal, en donde notamos cómo operan los sistemas y cómo o en qué momentos la demanda sobre esa carga instalada tiene altibajos, tiene picos en ciertos horarios, dependiendo del equipo de que se trate, si es un aire acondicionado de la época de que se trate. En ocasiones no es necesario tener en operación en los equipos. Entonces, obviamente, esas variaciones consideradas con respecto a que si hiciéramos el cálculo 1 a 1, serían cargas o instalaciones verdaderamente sobradas. Y una de las responsabilidades fundamentales que tenemos las empresas que se caracterizan por hacer diseños adecuados es la responsabilidad que tenemos con nuestro cliente de iniciar un diseño, pero desde el ángulo eficiencia, seguridad, pero sobre todo la economía. O sea, no tenemos la facultad de utilizar el dinero como queramos de parte de nuestro cliente, sino al contrario, tenemos la responsabilidad de eficientar un diseño y no diseñar equipos sobredimensionados. Que esa es una característica que sucede generalmente con muchas empresas que inician o novatos que inician en el ámbito del diseño, como para decir, no, prefiero no equivocarme, o sea, que no me vaya a fallar el equipo. Pero el sobredimensionamiento obviamente también trae consecuencias, y trae consecuencias cuando se inicien el cálculo de las protecciones correspondientes, etc. Y entrando a un tema que me gusta, que nací de él, que es el caso de los transformadores, que para mí es el corazón, o en muchos casos en una edificación hay muchos corazoncitos, que son N transformadores que son diseñados para específicamente las cargas para las cuales van a ser asignados. Hace un momento Abel habla de un edificio que tiene multifunciones, o sea, es hotel, son oficinas, son restaurantes, etc. Y no, esas cargas no pueden partir, de hecho, de una sola unidad. Sí hay una acometida, sí hay un servicio de un seccionador de N vías, etc. Partimos de la media tensión que llega a esa unidad, pero empezamos a diseñar una distribución eléctrica dependiendo de las cargas a las cuales se va a ser asignado ese transformador. Y por lo tanto ese transformador debe de ser diseñado en forma muy precisa, muy adecuada, no sobredimensionado. Ustedes deben de saber que el transformador básicamente, no, esto es una clase técnica, está formado por el núcleo y sus bobinas. El núcleo tiene una carga permanente, constante, ahí está, o sea, se diseñó para 500, para 1000 kVA, es una carga constante, unas pérdidas constantes, aunque no tenga carga. El núcleo está cargado, está energizado, está teniendo unas pérdidas, y esas pérdidas las está cobrando el suministrador. Según la carga, va entrando la bobina y va consumiendo ese transformador para lo que está diseñado la demanda. Pero resulta que así es la naturaleza del transformador. La eficiencia máxima de un transformador se viene dando al 70-75% de su capacidad, no al 100%, no al 50%.
¿Y por qué? Porque así es la naturaleza del diseño del transformador. Hay un detalle fundamental, dirían ustedes, pues es obvio, ¿no? Como una experiencia cuando entré a una fábrica de transformadores en mis inicios de estudiante, un detalle fundamental era no solamente la eficiencia de las pérdidas, sino el valor de impedancia. Y tuve la experiencia de trabajar de ayudante en el laboratorio de pruebas de la planta en la que estuve. Y el resultado es que medían un valor bajo de eficiencia, de impedancia. Impedancia no nació en las cantinas, no lo considero. Pero en mi experiencia me mandaron al almacén porque el resultado del valor que daba el transformador en la impedancia, que debería de ser 5.5%, que tiene una tolerancia, las tolerancias a las que se refiere a él, de más o menos 7.5%, estaba baja. Entonces me mandan con un vale de almacén a que me surtieran 3 kilos de impedancia. Y la verdad, corriendo fui al almacén a buscar esos 3 kilos de impedancia. Y la gente de almacén, la verdad que no me entendía. En la época antes de los registros en computadora, etcétera, había unas cartillas llamados cardex, unos cartones, y se volvió una revolución porque en la empresa no encontraban la susodicha impedancia, y a lo mejor no lo había pedido el de compras, etcétera. Bueno, esa burla, esa que ahora le llaman ustedes o a los jóvenes, ¿cómo se llama la palabreja cuando se burlan de nosotros? Bullying. La recuerdo con mucha satisfacción porque aprende uno que el valor de impedancia es fundamental en un transformador, porque cuando es excesiva, si no, el diseñador tiene la idea exacta en su cálculo del transformador, del valor de impedancia, pues va a tener una caída de voltaje muy alto si no la considero, pero esa tiene un efecto inmediato en el cálculo de cortocircuito. Es un factor tan fundamental que si no consideramos el valor adecuado del valor de impedancia, la capacidad interruptiva de los transformadores en el secundario se nos va a ir para arriba. Económicamente estamos actuando mal. Entonces tenemos que hacer la consideración costo-beneficio, mercado, que existe en el mercado, para que cuando seleccionemos los equipos paralelos a ese transformador, pues se diseñen con la capacidad adecuada de los interruptores, pero con la capacidad adecuada del cortocircuito de cada uno de esos interruptores. Si no se hiciera así, vienen todos los efectos secundarios que ha mencionado Abel en los sistemas, en las fallas automáticas, porque el interruptor no va a soportar el valor de una corriente, y sobre todo en los casos de picos y rush, etc. Entonces, estimadísimo, me quedan 5 minutos. Puedo, de hecho, concluir, pero recuerden que en la tecnología ha avanzado tan considerablemente que cuando empezamos a diseñar los transformadores, todos venían en un líquido no combustible, en un líquido aceite transformador, que en el movimiento termodinámico de la combinación calor-frío hacía que se enfriara el transformador. Y ese recorrido fue avanzando a tal grado, y los aislamientos, que es la tecnología básica hoy, ha hecho que los transformadores se vuelvan súper compactos, súper pequeños, los que siguen utilizándose
en líquidos no combustibles o combustibles, hasta llegar a los transformadores que utilizamos ahora, torres de gran altura, que son transformadores de tipo seco, un material no combustible, un material autoextinguible, y con la ventaja, porque en ocasiones estos transformadores están instalados en el piso 10, 20, 30, 50 o en las azoteas, de que los transformadores pueden ser reparados en sitio, porque sus bobinas son telescopiables. Las bobinas pueden solicitar directamente al fabricante y las reparaciones se hacen en no más de una hora, sustituyendo las bobinas quemadas, y esas bobinas son desechables totalmente. Y la tecnología en materiales ha sido un gran avance. Yo diría que no solamente en la tecnología de los transformadores, como una nota, y eso le corresponderá a todos los fabricantes que ustedes han visto ahorita en la Expo, Siemens, ABB, Schneider, etcétera, de que estamos entrando a una época en donde fundamentalmente ya no se trata solamente de los edificios altos. En la cuarta revolución industrial, o sea, la industria 4.0, robots comunicándose con robots. Para no sustituir a los humanos, le llaman ese paquete cobots, robots con supervisión humana. ¿Para qué nos sirve? En caso de edificios, para la calidad de procesos, en su caso si hay automatizados, para producción masiva, para reducción de tiempos y de costos, para el desarrollo de plataformas digitales que nos van a permitir uniformidad, personalizar productos, la tecnología, impresión 3D, la nube digital, o sea, Starware, la realidad virtual, realidad alimentada, y ahora se está aplicando para automatizar sistemas de desmantelamiento. Entonces, estamos entrando en un área interesantísima. Abel toca temas globales que son del interés de esta plática, pero quise traerles algo complementario que los que estamos, insisto, en diseño, lo aplicamos en construcción, en nuestras construcciones o de terceros, tenemos que estar al día total en el avance tecnológico. Les agradezco su atención.